Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estoy todavía en Máncora, pero mañana estaré nuevamente con ustedes en el estudio en la República. Pero hoy queremos empezar el programa uniéndonos a una campaña mundial. La República se une también a la campaña por la libertad de expresión en Gaza. Medios del mundo entero están poniendo hoy sus pantallas en negro, sus ediciones en negro, para decir que si el ejército israelí sigue asesinando periodistas en Gaza, no va a quedar uno solo para contar la historia de lo que está pasando ahí. Hay que detener el asesinato de periodistas. Lo hemos dicho muchas veces en el Perú. Esta mañana abrimos la semana y abrimos septiembre recordando a los periodistas asesinados en un conflicto que no tiene fin y lo único que ha traído es sufrimiento, terror y lágrimas a una región ya tan golpeada por la violencia. Aquí en Lima, por supuesto, vamos a discutir otras cosas. La presidenta de la República está en campaña y en la campaña de defensa de su ministro de Justicia, que anoche ha tenido bastante, hay que decirlo, bastante material para incriminarlo en una serie de delitos de los que hablaremos en este programa. Y también, por supuesto, a nivel nacional, las elecciones continúan y tenemos 3 alianzas inscritas y algunas candidaturas que llegan y otras que se van. De eso también va este programa, además de analizar la encuesta de Ipsos. Estaremos también con el exministro Salas, el vocero de Martín Vizcarra, para hablar de la apelación a su orden de prisión preventiva. Pero antes de todo esto, un programa que viene cargado, hemos tenido un fin de semana con mucha información, vamos con nuestro auspiciador Prestamipe. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y vamos a hablar de la presidenta y su ministro. Este fin de semana, en una cortina de humo, la verdad que bastante inconducente, la señora presidenta de la República se dirigió a la isla del Frontón, en el Callao, para anunciar que se construirá un penal para 2.000 internos. Tenemos la noticia publicada por la República y, bueno, han dicho que lo van a hacer muy pronto, que lo van a hacer muy rápido, que están muy entusiasmados con esta construcción, que en mayo se pone la primera piedra, que van a ir 2.000 internos ahí. Vamos a explicar algunas cosas para que ustedes, digamos, no sean sorprendidos, ¿no? Porque lamentablemente este tipo de noticias lo único que hace es engañarnos. Vamos a hablarle un poco al público de la magnitud del problema, ¿ok? Hoy en el Perú, así en términos generales, ¿ok? Más o menos, para que tengan un orden de magnitud, hay 100.000 presos, ¿ok? El país, el Estado peruano, tiene espacio en cárceles para 50.000. La brecha de infraestructura penitenciaria es el 100%. Es decir, ahí donde hay un preso, debería haber un preso, hay dos, ¿ok? Piensen, se necesita 50.000 nuevas plazas. Muy bien. ¿Qué aporta un penal de 2.000? Poco. No está mal, no digo que esté mal, pero poco. En las soluciones costo-beneficio, no deberíamos buscar las soluciones que nos aporten el mayor número de plazas al menor costo posible. Eso sería lo lógico. El INPE y el Ministerio de Justicia tienen expedientes técnicos aprobados para ampliaciones de penales, remodelaciones de penales, nuevos penales en todo el Perú, a un costo razonable, versus lo que costaría hacer un penal en el Frontón. El señor Javier Yaque, quien fuera jefe de la INPE, ha señalado que en su administración hicieron un estimado de lo que costaría implementar el Frontón y no bajaba de 5.000 millones de soles. Que en el mejor de los casos, 3.500, digamos, 1.000 millones de dólares.
Para 2.000 presos, estamos hablando de $500.000 por preso. Es ridículo. O sea, si ustedes, a ver, hacen la operación de cuánto cuesta por preso, 2.000 presos, la nueva cárcel, se dan cuenta que es un manifiesto disparate. Porque con la misma plata, decía el señor Yaque, puedes construir ampliaciones y penales nuevos para muchísimo más gente, probablemente para 40.000 internos, y acabar con esa plata con la brecha. Que eso es lo que tiene que acabar el Estado peruano. Y obviamente cada jurisdicción del país que tiene un penal tiene una realidad diferente. Hay penales que no están tan hacinados. Otros, Lurigancho, por ejemplo, que está hacinadísimo. Que ahí donde deberían entrar 2.000, hay 7.000, 8.000. Entonces, hay que hablar con seriedad de política penitenciaria. Esto se hace para hacernos creer desde el Ministerio de Justicia y el señor Santibáñez que están trabajando en algo inteligente o que pueda ser de utilidad para la sociedad, cuando todos sabemos que el penal del Frontón necesita llevar todo. ¿Por qué es más caro? Porque no hay agua, pues. Ahí no hay pozo, no hay agua. No hay luz, o sea, electricidad, fluido eléctrico. Hay que llevar generadores, hay que llevar petróleo todos los días, agua todos los días. Para construir un penal ahí hay que transportar por mar desde un clavo hasta un ladrillo, hasta una bolsa de cemento. Entonces, trasladar maquinaria por mar para el Frontón para garantizar que la única cosa que garantiza el Frontón es la dificultad para huir. Es decir, es mucho más difícil que un preso se tire al agua y nada. Aunque ha ocurrido también. El penal del Frontón fue bombardeado en 1986, luego de que en los famosos sucesos de los penales, un grupo de senderistas se amotinara, se rebelara y finalmente la Marina tomara la isla, bombardeando y destruyendo las instalaciones que habían ahí. Esos hechos todavía están en un proceso penal. ¿Para qué ir al Frontón? Salvo para confundirlos a todos ustedes. Se necesitan más cárceles en el Perú, de todas maneras. Hay varias medidas de deshacinamiento, de todas maneras. El Tribunal Constitucional ha declarado un orden de cosas inconstitucional al tener las cárceles que tenemos. Sí, de acuerdo. Pero esta solución, con paseíto de Dina Boluarte por la isla del Frontón, no es ninguna solución. Dina Boluarte el día viernes se fue a Purímac, a su tierra, y se dedicó a hablar de la campaña. Y esto ha sido impresionante porque se nos ha dicho por quién no debemos votar. ¿No me creen? Miren este titular, por favor. Ha dicho que hay que apostar por candidatos que respeten la democracia. Bueno, el descaro es grande, ¿no? Porque este gobierno ha tenido bastantes acciones contra la democracia, pero quiero leerles lo que ha dicho sobre los candidatos. Ha dicho la señora presidenta, hay que seguir afianzando nuestra democracia. Ya estamos próximos a las elecciones y aquellos que han impulsado la violencia en diciembre del 2022, enero y febrero del 2023, a ellos hay que cerrarles la puerta porque ellos no aman a la patria, ellos aman a la anarquía, aman la dictadura, el desorden, y es ahí donde viven a través de ONGs financiadas desde el extranjero. No debemos caer en esta provocación de violencia. Es decir, la presidenta aprovecha para hablar de las ONGs financiadas del extranjero, cuando este gobierno ha promulgado una ley que prohíbe la defensa legal de aquellas organizaciones que defienden derechos humanos a las gentes más pobres de nuestro país. Y ella nos dice que tenemos que votar por candidatos democráticos. Ese es el nivel de la propuesta política. Pero mientras hacía esto, otras cosas se cocinaban muy seriamente por dentro. Y anoche, Cuarto Poder, Punto Final, Panorama, ¿no es cierto? América, Panamericana, Latina, han tenido en simultáneo información sobre las reuniones clandestinas del señor, en ese entonces, monitor Juan José Santibáñez, ex ministro del Interior y actualmente ministro de Justicia, en la cafetería El Cordano, frente a Palacio de Gobierno.
donde se reunía con algunos personajes que están vinculados a él en el caso Ícaro, el caso por el cual se le investiga. 13º expediente que tiene el ministro de Justicia. ¿Con quién se reunía? Ahí tenemos la noticia. Lo captan reuniéndose con el señor Marco Palacios. ¿Quién es el señor Marco Palacios? El abogado que estaba tramitando, digamos, una coartada para su patrocinado, que es nada menos que Nicanor Boluarte. También se encontraba con el abogado a la Luna, un abogado que supuestamente es abogado de Santibáñez también, y según la cuenta de Twitter donde Santibáñez se dedica a insultar periodistas, su reunión con Marco Palacios era para ver un caso de indemnización solicitada por Quispe Palomino contra el exministro del Interior. Lo cierto es que la hipótesis del fiscal Ordaya, que es el que está siguiendo este caso, es que esas reuniones se daban con el propósito de conseguirle una coartada a Nicolás Boluarte, es decir, un supuesto trabajo para que así acreditara arraigo laboral y no se le impusiera prisión preventiva, como estuvo a punto de tenerla, o como la tuvo antes, pero que no la aprobó. Nicanor Boluarte tenía que tener un trabajo y a Marco Palacios no se le ocurrió mejor idea que lo tuviera en la mina El Dorado. ¿Y por qué es importante este dato? Porque la mina El Dorado es la empresa minera que ha sido servida por el Ministerio del Interior en un operativo para recuperarla entre socios, por un pleito entre socios que involucra al señor Franco Parodi, otro de los investigados en el caso Ícaro. Esta empresa minera pagó $160,000, es lo que se supone. Es una de las imputaciones seguidas contra Juan José Santibáñez. Santibáñez, por supuesto, lo niega todo. Pero no solo lo niega todo, acaba de salir hace unos minutos en RPP a decir que el Ministerio Público es una organización criminal. Como excusa, pésima. Pero hay más. Punto Final también logró acceder a la grabación de Nicolás Boluarte sentado en la oficina del general Percy Tenorio, el contacto con la mina El Dorado. Es decir, los tres programas sacaron las imágenes del Cordano y luego, punto final, las imágenes de Nicanor Boluarte en la oficina de Percy Tenorio después de haberlo negado. Hay más, por supuesto. Siempre en estas cosas hay mucho más. Y esta vez hay una denuncia, por favor, lo que sigue. Eh, Va, primero vamos con ese, después con la otra. Carla Ramírez es la jefa de investigación de Panamericana. Ha estado sacando esta información sobre la mina del Dorado hace varias semanas, antes de este operativo. Panamericana ha tenido buena información, la unidad de investigación de Panorama ha tenido buena investigación y han estado sacando información que al señor Juan José Santibáñez, por supuesto, no conviene, y se ha dedicado a insultar a Carla Ramírez hace semanas, ¿ah? Hace semanas que la insulta en una cuenta de Twitter y la amenaza de forma, hay que decirlo, poco sutil. Pero ayer el asunto escaló. Ayer en la tarde la periodista recibió información sobre un operativo que se estaba montando para fingir un asalto y atacarla a ella o a sus padres o a su hija creo. Esto todo organizado desde la Policía Nacional. Y puso sobre alerta a todos a través de su cuenta de TikTok, porque eso es lo que hay que hacer. Si algo le pasa, es responsabilidad de Juan José Santibáñez y de la Policía Nacional. Inmediatamente la Nacional de Periodistas y todos los colegas hemos saltado, porque esto es lo que está pasando en el Perú. Y no es broma. Este año han asesinado a 2 periodistas. Cuando se saca información que no conviene a quien está en el poder, esta es su respuesta. Y reitero, pueden entrar a la cuenta de Juan José Santibáñez en X y ver todas las pullas que le dedica a la periodista. Hoy en la mañana ha dicho que Carla Ramírez está estresada.
a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Pero hay más, por supuesto, siempre hay más. Por favor, los policías, lo que sigue. Bueno, evidentemente hay unos chats, siempre hay unos chats, en los que Santibáñez es nombrado como el cachetón. Y el cachetón, ¿no es cierto?, está en estas conversaciones de WhatsApp que detallan la logística y pagos para la recuperación de la minera El Dorado. Y estos mensajes los enviaba justamente el ex policía Percy Tenorio Gamonal. Y obviamente también involucraban al entonces jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, el general Gregorio Villalón Trillo, al cual se le pidió $20,000 para seguir en el puesto. Esto de que no se conocen, no saben quién son, no saben de qué se trata, se comienza a desacreditar con las imágenes de video, con las imágenes de Nicanor Boluarte, con los chats. Y hay más, por favor. ¿Qué más tenemos? Siempre hay más en esto. En el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte se halló el borrador de un informe de fiscalización del gobierno regional de Ayacucho a las instalaciones ¿de dónde? De la minera El Dorado. ¿Ok? Esta inspección impedía continuar con la extracción de minerales. Y eso fue lo que lograron revertir. ¿Quiénes? Todos los que están involucrados en esta historia, donde ustedes se pueden preguntar igual que yo, ¿qué hacía Nicanor Boluarte? Que dice, no tiene relación con Santibáñez, no conoce a ninguna de estas personas, no sabe lo que es la minera El Dorado, con documentos de la minera El Dorado. La pataleta del Consejo de Ministros, la salida de Dina Boluarte furiosa porque allanaban a su hermano, tiene que ver con esto, que no estaban esperando ese allanamiento y por eso encontraron documentación que prueba la relación entre Nicanor Boluarte, esta minera El Dorado, el señor Marco Palacios, socio en el estudio de abogados de el señor Juan José Santibáñez, y la creación de un arraigo laboral para convencer a los jueces de que no correspondía a prisión preventiva. Eso es lo que tenemos entre manos. Y además, por supuesto, el cobro a este señor Parodi para que le pongan 3 camionetas con 15 policías, cada una, para desalojar la mina y recuperarla al módico precio de $160,000, con la cooperación del general Villalón, al módico precio de $20,000. De eso estamos hablando. Eso no es corrupción, digo yo. Es bien fácil de entender. Hay más. 2 policías han sido denunciados por el fiscal Ordoya, por amedrentar a una testigo protegida, por cucharearla, por tratarle de sacar información. Cambiaron a uno, pusieron al otro, el otro lo mismo. Le insistían que le iban a ayudar, que le dijera a quienes estaban investigando. 2 policías de la DIVIAC que ya han sido denunciados y separados inmediatamente. Y la respuesta de la policía, del comando de la policía al requerimiento del fiscal ha sido también muy negativo, hay que decirlo, porque ha dicho, bueno, que la cambien de casa, que le den otra protección. Entonces tenemos periodistas amedrentados, testigos amedrentados y un fiscal, perdón, que se está defendiendo solo contra un ministro que sale a pecharlo y a decirle que es parte de una organización criminal. Así amanece el Perú esta mañana. Hay mucho más, pero vamos a ir a la pausa y regresamos con las elecciones, lo que se nos viene. Muy bien, el panorama de corrupción, exactamente igual como lo dejamos el viernes, ¿no? Acá nada mejora. Hay otras noticias municipales que también me gustaría tratar con ustedes, pero ya la permanencia de Santibáñez en el poder da cuenta de las necesidades de la presidenta. Las necesidades de la presidenta es que ustedes no voten por nadie que haya estado en protestas contra su régimen. La necesidad de la presidenta es conseguir impunidad para los 50 muertos que tiene encima
y conseguir impunidad para el hermano, que tiene una acusación por tráfico de influencias, y como explicábamos el viernes, ¿qué mayor prueba del tráfico de influencias que el gabinete entero salga a defenderlo? Yo no veo más prueba que esa, con comunicado, conferencia de prensa, ¿no? Declaraciones de cada ministro. El señor no tiene ninguna influencia. Ah, muy bien. Y todos hemos salido a defenderlo porque no tiene ninguna influencia. ¿No les parece raro, señores ministros? Dios mío. Vamos a las elecciones. Tenemos encuesta de Ipsos publicada ayer para Cuarto Poder y vamos con algunos números. López Aliaga, 11%, encuesta nacional. Keiko Fujimori, 7%, Carlos Álvarez, 5%. Mario Vizcarra aparece, el hermano de Martín Vizcarra, con 3%. Alfonso López Chao con 3%. Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo, el de los Huacos Eróticos, con 2%. Peleando con César Acuña, 2%, y Philip Butter, 2%. Hay otros candidatos, por supuesto. Vamos a ir a otros en un momento. ¿Qué significa eso? Que, digamos, esto es los enanos, ¿no? Los enanos. O sea, un año antes de las elecciones, el candidato favorito en el Perú solía tener 20% de intención de voto, 30% de intención de voto. La verdad, la vamos a ver en el siguiente cuadro, que es más interesante. La verdad está acá. Otros, ahí se van 17% en otros. Blanco y viciado, 38%. No precisa, 10%. Eso fue en julio, perdón, tenemos agosto. En julio está dentro del margen de error otros, ¿no? 15, 17. El no precisa, 12, 10. Lo que cambia así un poquito es blanco, viciado, ninguno, de 38. De 32 ha subido a 38, ¿ok? Pero la suma de todo esto más o menos va por ahí. La gran mayoría de los peruanos, digamos, más del 60% del país, no tiene ningún interés en decidir por quién va a votar en este momento. Nadie le interesa, nadie lo motiva, nadie lo convoca, nadie lo mueve. Obviamente esas cifras se van a mover. Si algo sabemos los que seguimos elecciones, y créanme, esta es mi séptima elección, quien va primero un año antes no aparece ni siquiera en otros al final. Y hay varios ejemplos para mostrar. López Aliaga está cosechando votación en Lima, que le ha creído el cuento del tren, pero cuando pasen los meses y no haya ningún tren, probablemente la gente comience a darse cuenta que esto es como el penal del Frontón, un cuentazo. Un cuentazo que además tiene algunas imputaciones que pueden terminar en fiscalía por malversación de fondos, por utilizar fondos públicos para un negocio particular, entre otras cosas. Pero eso todavía pasará dentro de unos meses. Le han preguntado a la gente si cree que López Aliaga debe renunciar para ser candidato presidencial, que es lo que tendría que hacer en octubre. La respuesta parece contundente. A ver si vemos, por favor, ese cuadro, si me ayudan, con el siguiente cuadro desde Lima. Muy bien. Coyuntura electoral. La ley electoral peruana obliga al alcalde de Lima, López Aliaga, a renunciar. El alcalde debería renunciar, no, perdón, el rojito más fuerte es, el alcalde debería continuar en su cargo y terminar el mandato. 52%. El alcalde debería renunciar, 38%, ¿ok? No sabe 10%. Es decir, la mitad de la ciudad de Lima señala que se tiene que quedar. Eso ya les da una idea de lo que sería una segunda vuelta con López Aliaga, ¿no? Pierde frente a quien esté, porque la gran mayoría de la población lo que dice es, oiga, este señor nos ofreció una cosa y ahorita se está mandando mudar. Como hizo Castañeda Alonso, al cual López Aliaga obviamente le heredó el partido. Así que así están las cosas, muy lejanas todavía de abril del año 2026, pero hacia allá vamos. Mientras tanto, 3 alianzas ya fueron confirmadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Y esto es importante porque hay un operador, ¿no?, que se dedica a tachar todo lo que haya que tachar
y aparentemente solicita algún tipo de compensación económica por levantar sus tachas. El asunto ha sido felizmente superado. Tenemos la noticia, por favor, de los grupos políticos que están en estas alianzas. Tenemos la Alianza Electoral Venceremos, que tiene a los partidos de izquierda, Unidad y Paz, perdón, Venceremos tiene al Partido Nuevo Perú y a Voces del Pueblo, la lidera Guillermo Bermejo, y probablemente el candidato sea Vicente Aranoca. Esa es la Alianza Venceremos. Fuerza y Libertad de Salvemos al Perú, no, perdón, Fuerza y Libertad es la alianza de Fiorella Molinelli, de Perú Batalla, Batalla Perú, mejor al revés, y Fuerza Moderna. Y Unidad Nacional es el PPC con el movimiento que lidera el general Quiabra, siendo el general Quiabra el candidato presidencial. Estas tres alianzas ya pasaron todos los filtros. Hoy, 1 de septiembre, es el día en que se oficializa todo. Entonces, claro, había tensión en estas alianzas porque no se veía resultados y el Jurado Nacional de Elecciones no se apuraba a resolver. Y hay el temor ya últimamente que el Jurado Nacional de Elecciones diga, bueno, no alcanzó el tiempo para resolver, te quedaste fuera. Eso es lo que está haciendo en varios casos, ¿verdad? Muy bien. Este es el panorama electoral, pero han habido candidaturas este fin de semana también que aparecen y otras que desaparecen. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Johnny Lescano? Veamos, por favor. Johnny Lescano retrocede, él dijo que no postulaba nada, que se retiraba de todo, pero está inscrito en Cooperación Popular, un partido que toma el nombre de lo que fue el programa estrella de Fernando Belaúnde Terry. Este partido no llegaba a un acuerdo con Johnny Lescano y Johnny Lescano se había abierto, había dicho que ya no iba, que retrocedía, pero en las redes sociales de Cooperación Popular anunciaron que Johnny Lescano sigue en carrera y él lo que ha dicho es que han firmado 3 acuerdos notarialmente. ¿Qué tal el nivel de desconfianza hay en los partidos políticos hoy en el Perú? Sobre las condiciones por las cuales se van a elegir las listas del partido. Johnny Lescano es consciente que puede jalar algo de votación para esta agrupación, pero no quiere que le pase lo que le pasó con Acción Popular. Johnny Lescano metió a 15 de Acción Popular después de haber tenido a Merino, el desastre que fue Merino políticamente. Acción Popular logró meter 15 candidatos, lo cual es notable, pero notable. Pero no lo hizo por los enormes méritos de los 15 candidatos, algunos de los cuales luego fueron conocidos como los niños, sino porque Johnny Lescano jaló votación. Nosotros en el Perú, al votar muchas veces por un presidente, votamos igual. Mucha gente dice, para no confundirme, si ese es el presidente, voto por su partido. Y así Johnny Lescano logró votación para Acción Popular. Lo mismo pasó con Martín Vizcarra. Somos Perú no hubiera puesto un solo congresista si no hubiera ido Martín Vizcarra de primero de la lista, después lo sacaron, pero entraron los que entraron, y cuando lo sacan a él, su accesitario es hoy Gerí, que es el presidente del Congreso. Entonces los partidos son conscientes de que para no perder la valla y para meter una pequeña bancada, que al final es lo que interesa, necesitan un candidato que arrastre votación. Y ese ha sido el negocio, digamos, entre Johnny Lescano y Cooperación Popular. Pero luego también se ha sabido lo siguiente: Carlos Anderson, congresista no agrupado, ha desistido de la carrera presidencial. Se trata de Perú Moderno. Perú Moderno, que no es lo mismo que Fuerza Moderna, Perú Moderno es un partido que iba a llevar a Carlos Añaños a la presidencia de la República. Carlos Añaños desistió. Luego su fundador, el señor Wilson Aragón, murió. Su hija es la que es la dueña de la franquicia. Y han habido una serie de conflictos internos porque habían varios precandidatos. Pero aparentemente la familia Aragón ha escogido a uno y son los dueños de la franquicia, pues. Entonces, en ese contexto, Carlos Anderson, que tenía, y nos lo había dicho en el programa, toda la intención de postular, pues ha desistido porque no tiene el apoyo para hacerlo.
Está pasando esto en varias organizaciones políticas. Es bueno que esté pasando tan temprano como ahora, pero puede pasar en enero, febrero o marzo, y lo hemos visto. Hay partidos que se retiran para no perder la inscripción, aun cuando la ley dice ahora que el que no postula pierde la inscripción. ¿Cómo no pierdes la inscripción? Sacando más del 5% de la votación nacional. Y 5 congresistas en varias circunscripciones. Ahora hay que ver cómo juega eso con diputados y senadores. Pero lo cierto es que la valla del 5% es lo más fácil de entender. Si ustedes ven las intenciones de voto presidencial y las extrapolan a las listas parlamentarias, considerando que el candidato presidencial normalmente tiene más arrastre que la lista parlamentaria, normalmente, actualmente, hoy, solo tres pasan la valla. Renovación Popular, Fuerza Popular y Carlos Álvarez. Nadie más. En un país donde un tercio del país vota a la izquierda, constitucionariamente. Entonces, hay muchísimo espacio todavía para que surjan otras candidaturas. Eso está claro. Estamos 1 de septiembre, vamos a votar en abril, 11 de abril. Pero no hay plazo que no se cumpla. Y lo que es cierto es que hoy todavía no se refleja el sentir popular y que los que van punteros son enanos. Pero también refleja el otro problema que hemos explicado hoy. Al ir con tantos partidos a una elección parlamentaria, lo más probable es que el voto se disperse entre muchísimos partidos. Otros, es 17%. Pero ese otros puede llegar perfectamente, como llegó en el año 2021, a ser 25, 30, hasta 40%. Con lo cual podríamos tener un Congreso de 3 partidos que no representan ni al 20% de la población. Ese es el drama que está enfrentando el Perú, porque este Congreso así lo quiso. Y eso es lo que ustedes tienen que recordar. Este Congreso así lo quiso. Teníamos paso en octubre, no les dio la gana, y como no les dio la gana, tenemos que ir a una elección donde vamos a elegir probablemente a muy pocos partidos que se van a repartir el poder con escasísima legitimidad. Así están las cosas. Otra candidatura interesante, como hemos dicho, es la de Mario Vizcarra, que aparece con 3% y probablemente usted no le conoce ni la cara. Yo se la conocí la semana pasada, y mucho menos la voz que también hemos conocido en algunas entrevistas que ha dado esta semana. Se supone, en la única en la única encuesta publicada por CPI ya hace varias semanas, que Vizcarra tenía el 15% de intención de voto. Vamos a ver qué capacidad tiene de endoce a su hermano, porque todo parece indicar que no saldrá de prisión. Sin embargo, el día viernes se dio a conocer la audiencia pública en la cual él defendió que tenía arraigo familiar y laboral, cosa que el fiscal Vela dijo que no existía. Vamos a hacer una pausa y regresamos justamente con el doctor Salas para hablar de la situación de Martín Vizcarra y de su hermano Mario Vizcarra. Pausa y volvemos. Muy bien, y vamos a conversar con el doctor Alejandro Salas unos minutos justamente de esta encuesta, pero también de la situación procesal de Martín Vizcarra, que, como decía yo, no es un paquete para que lo estén metiendo en una cárcel, después en otra cárcel, después lo regresen a la primera cárcel, en un acto en el cual, digamos, el gobierno quedó al desnudo, por decirlo menos. Señor Alejandro Salas, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo reciben la noticia de tener a Mario Vizcarra con 3% de intención de voto en una encuesta que ha sido publicada por Ipsos ayer? Que por lo menos ya Ipsos decidió considerarlo, ¿no? ¿Cómo Sí, reciben esto? sí, bueno, en realidad, y somos absolutamente sinceros,
Rosa María, nosotros estamos ahorita abocados, no solamente desde el lado jurídico, sino también desde el lado político, a poder a primera mano encontrar la libertad de Martín Vizcarra y revertir la situación a través de la última audiencia que se dio la semana que pasó, en donde se entiende que esta semana, si no es hoy, debería estar emitiéndose el pronunciamiento de la segunda instancia. Estamos encaminados en ello. Te soy absolutamente sincero. Lo único que ha hecho Mario Vizcarra para tener ese 3% es salir a defender a su hermano. Como creo yo, cualquier hermano podría hacerlo. Ha salido a defender a su hermano en medios, ha salido a defender a su hermano pronunciándose que considera que hay abusos. No ha salido a hacer campaña política y sin embargo ya tiene un 3% que nosotros consideramos que en el caso, digamos, se haga una encuesta y él estuviese en campaña política, tenemos la plena seguridad de que ese 3 quedaría absolutamente chico y se lanzaría por lo menos a un 11-12%. Sin embargo, esa no es la posición ahorita del partido. Él no está haciendo campaña, él está abogando como hermano por la libertad, por supuesto, de su hermano Martín. Así que lo tomamos con tranquilidad, pero como te digo, en realidad más que con tranquilidad, poniéndole un margen, porque estamos abocados a lo que es su libertad. ¿Cuál ha sido la explicación oficial? Yo no he podido ver fundamento alguno. Hay resoluciones, pero no se entiende el fundamento del traslado a Ancón y de Ancón a Barbadillo. O sea, jurídicamente, después veremos políticamente, pero jurídicamente, ¿cuál ha sido el fundamento de este cambio de penal? No, no ha habido fundamento ni habrá fundamento jurídico. Las bases del derecho son inclusive hasta la costumbre. Y por costumbre, hace 17 años, el INPE viene, digamos, eh, recluyendo en los penales a exmandatarios, ¿no es cierto?, en Barbadillo. Quisieron romper ese marco de costumbre alegando un vacío legal o una laguna legal. Bueno, las lagunas y los vacíos legales se llenan pues también con la costumbre, cómo se están haciendo las cosas y sobre la base de eso se sigue una misma línea en virtud de un principio básico que es a igual razón, igual derecho. Todo ese marco constitucional fue fracturado, Rosa María, con una sola intención, pues. Al día siguiente había que designar a Santibáñez. Entonces había que hablar de otra situación, de lo que Bueno, puede digo, yo hacer. puse en mi columna, ¿cómo dejamos de hablar de Vizcarra? Pongamos a Santibáñez. Pero lo que es cierto es que esa ya es una respuesta política. Políticamente, ¿por qué le convendría al gobierno de Dina Boluarte hacer algo tan torpe? Porque bueno, porque en el gobierno de Fujimori pasaban ovnis por Lima, las vírgenes lloraban, entonces más que torpezas son aquellos que quieren idear psicosociales, que quieren distraer a la población, utilizan este tipo de medidas, ¿no? O sea, lo psicosocial y la distracción de la sociedad es una herramienta política normalmente de los lados autoritaristas, ¿no? Y eso seguramente es lo que pasó. Y manipularon y manosearon la integridad y la humanidad de Martín Vizcarra, pero no solamente la de él, sino también, por supuesto, y cómo no, la de su familia. Entonces, yo creo que no han medido las circunstancias y la situación. El jefe del INPE se expuso la semana pasada a toda esta situación y bueno, evidenció su vida, ¿no? Y ahora sabemos quién realmente Claro, es. pero lo raro es que no haya renunciado o que no lo hayan removido, ¿no? Digo yo. No, por supuesto, si se comete un error se remueve, ¿no? Pero creo que él solo se ha removido al hacerse público, al exponerse, a que la gente lo conozca. Y bueno, y el día de ayer creo que han evidenciado todo su pasado, ¿no? Entonces, una persona así está en condiciones de poder llevar las riendas del Instituto Nacional Penitenciario. Yo creo que no. O sea, se está demorando mucho más bien en presentar su renuncia o se están demorando mucho en pedírsela. Entonces, pero bueno, ya este gobierno nos ha Bueno, acostumbrado a no tener ningún ahora tipo de reparo con su regresemos, funcionario. regresemos un instante al viernes. En la audiencia, el fiscal Vela ha señalado que Martín Vizcarra no tiene arraigo familiar, ¿ok? No tiene ningún dependiente, no tiene, bueno, no puede decir que no tiene familia porque sí la tiene, pero ha sostenido que no tiene vínculos y que puede abandonar el país en cualquier momento si lo dejan en libertad. Ese es el riesgo de fuga por no tener arraigo ni laboral ni familiar. Pero empecemos con el familiar. ¿Por qué ustedes sí sostienen que lo que está diciendo el señor Vela es falso? Es completamente falso, Rosa María, y creo yo que inclusive se está rompiendo hasta el Código Civil en el Perú. Un padre, una madre, tiene obligaciones con sus hijos mayores de edad hasta los 28 años en temas de estudios, si es que estos llevan y cursan estudios exitosos.
Martín Vizcarra, sus hijos son universitarios, dependen de su esposa y de él. Entonces, ¿qué tipo de ejemplo queremos dar para que, digamos, se diga que no hay arraigo familiar cuando uno aún vela y cuida por sus hijos, que si bien es cierto son mayores de edad, aún no pueden desarrollarse o desenvolverse solos en la vida porque están cursando estudios, están preparando su base profesional? Entonces, eso no se puede romper así nomás, con una simple interpretación. Desde ahí nada más están completamente equivocados. Claro, la tesis de Vela, del fiscal Vela, implicaría que todo, no sé, padre de familia jubilado no tiene arraigo familiar porque está jubilado. O sea, todos los jubilados tendrían que ir a prisión preventiva. Exactamente, Todos. es un criterio, creo yo, antojadizo y restrictivo, porque de una u otra manera vienes o estás limitando bajo un concepto y bajo una, digámoslo así, una apreciación lo que es el arraigo familiar. O sea, mañana más tarde van a querer sacar un tema del arraigo familiar, qué sé yo, vinculado al hecho de que vives con la esposa, vives con tus hijos, pero como declaraste en alguna oportunidad que estabas separado de hecho y duermes en otro cuarto, entonces ya no tienes arraigo familiar. Entonces Claro, empezamos a generar interpretaciones que pueden ser claro, absolutamente yo dañinas. presumo que dirán que no tiene arraigo familiar porque su esposa en realidad le aguanta las aventuras extramatrimoniales que le han sacado en todos los medios. Pero no tiene esposa, digamos, formalmente. No, no, pero Martín Vizcarra está unido con su esposa lo acompaña en sus viajes, o sea, digamos, mantienen su vínculo de esposos sin ningún tipo de Lo problema ha de perdonado, inconveniente. lo ha perdonado. Está muy bien, el perdón es muy bonito. Pero supongo que esa es la razón por la cual el fiscal dice acá no hay. Y la segunda es el laboral. Dice, su esposa le da trabajo. ¿Qué clase de trabajo es ese? A ver, Rosa María, en el Perú, en un país altamente informal, en donde el 85% de la población tiene trabajos informales, existen millones de personas que subsisten con empresas familiares. Vale decir, las Claro, empresas familiares son una columna vertebral también de la economía de nuestro país. Y cómo no, Martín Vizcarra tuvo que reinventarse ante situaciones absolutamente adversas. Vale decir, no podía, por supuesto, trabajar en el Estado por las tres inhabilitaciones que un Congreso poco sacrosanto, digamos, le impuso, ¿no? Y no puede elaborar en el Estado. Y él mismo lo dijo, ¿en qué empresa privada voy a poder trabajar yo? Si yo ingreso a trabajar en una empresa privada, lo primero que van a hacer es agarrarse con esa empresa privada y la van a tratar de desprestigiar, la van a tratar de golpear políticamente. El político soy yo me metí a esto. Entonces, ¿qué hago? Me reinvento, pues no me quieren dar, no puedo tener trabajo en el sector público, no puedo tener trabajo en el sector privado, tengo que trabajar. Y él ha demostrado que está trabajando, él ha demostrado documentos, ha demostrado gestiones. La misma prueba que la fiscalía utiliza para decir que quiere fugar es una prueba que él no estaba en un terminal, había ido a una municipalidad en Moquegua para poder recoger una resolución mediante la cual se le aprobaba un acto administrativo de un trabajo que él estaba realizando. O sea, digamos, y esa prueba ya quedó al olvido, ya quedó al pasado, ya la fiscalía ni la volvió a tocar, ¿no? Entonces, creo yo que de una u otra manera se están tratando de forzar situaciones con la única finalidad de poder, digamos, la fiscalía lograr el resultado que quiere, que es tenerlo en prisión, y sabemos y entendemos nosotros en que el momento de en que una se u otra emita la manera. sentencia, que se presume va a ser menos de 5 meses. Y ese es el otro problema que tiene la candidatura. Martín Vizcarra probablemente sea sentenciado antes de que se inicie, digamos, la recta final de la campaña, con lo cual está impedido de postular. Condenado en primera instancia, simplemente ya no juega ni aunque la Corte Interamericana lo auxilie. Y lo que se viene, muy probablemente usted lo sabe, yo soy abogado, usted también, lo que se viene es una sentencia condenatoria. Bueno, si la justicia no es objetiva, porque yo te digo que a diferencia de otros colegas a los cuales respeto su opinión, que no han leído la documentación, que no han leído los tomos de expedientes que hay, yo sí los he leído. No hay más que colaboradores eficaces que han encontrado con Martín Vizcarra la mejor posibilidad de encontrar su libertad ante atrocidades penales que habían cometido, No, delitos muy grandes que habían cometido. yo comparto con usted la tesis de la defensa. La tesis de la defensa es muy sólida porque lo que dicen, la fiscalía ha probado que hay 3 personas que dicen haber entregado, esas personas han probado que el dinero existe, que el dinero salió de una cuenta de banco, etcétera, pero no han podido probar, esa es la segunda parte, que Vizcarra recibió ni que Vizcarra dispuso. Esa es la parte que es la floja. Pero lamentablemente en el Perú, con prueba indiciaria, se condena y se condena
a 20, 30 años, y lo hemos visto muchas veces. Entonces, a los jueces les gusta la prueba indiciaria, no quieren tener certeza, aunque deberían tenerla, así que lo más probable sea una condena. Es Ese es correcto un lo que tú escenario manifiestas. real. Es correcto lo que manifiestas. O sea, el derecho penal como principio básico a nivel mundial en estados de derecho implica un alto grado de certeza. Y en el Perú muchas veces, Absoluta. y en el Perú muchas veces se toman como indicios los chismes o los dichos, ¿no? Porque Claro. cuando uno pregunta, pruébame, la carga de la prueba te corresponde, ¿cómo me demuestras esto? No, que lo dijo tal y lo corroboró tal y Bueno, tal, hay sí, o que sea, decir que corroboras cruce de dichos. ahora, un testigo no es testigo, es verdad, pero tres testigos sí es interesante, ¿ah? O sea, ahí sí. Lo que pasa es que la fiscalía no ha podido probar, como en el caso de Toledo, por ejemplo, la disposición y la recepción, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ahora bien, ¿qué van a hacer? Supongamos que hay una denuncia, una sentencia condenatoria de acá a diciembre. El juicio está casi terminando, ¿no? ¿Qué van a hacer? Dos cosas y un preámbulo para responder tu pregunta que es sumamente importante y que creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Este tema de los 5 meses, que en 5 meses se le debe dictar sentencia, ha sido inclusive un argumento del Ministerio Público. El Código Procesal Penal no establece como un requisito para dar medidas de prisiones preventivas el hecho de que una persona esté a portas de ser No, no, sentenciada. evidentemente no, Creo que mucho eso, antes. creo que ese argumento del Ministerio Público irrumpe lo que es un Estado de Derecho, irrumpe el principio de presunción de inocencia, porque la persona aún se está defendiendo en juicio. Entonces no se puede decir, como en 5 meses le van a dictar sentencia aproximadamente, de pronto menos, se puede ir, entonces hay que meterlo a prisión. Y, digamos, esa condición de la prisión preventiva se ha recontranaturalizado, Rosa María, y lamentablemente tenemos una persona sufriendo esos estragos de una mala aplicación del Código Procesal Penal, de argumentos del Ministerio Público totalmente forzados y por supuesto de jueces como el juez Chávez Tamariz, que forzó una resolución que, digamos, la sala le pidió que evalúe el arraigo laboral y se metió al arraigo familiar, fue más allá de lo que había pedido la sala y hoy lo vemos a Martín Vizcarra, por supuesto, en prisión, resistiendo y soportando lo que está pasando. Pero en el supuesto negado, así no lo creemos nosotros. Nosotros queremos creer que en el Perú existe justicia. Existe una sentencia condenatoria, esa es de primera instancia. Igual, obviamente, caben los recursos para poder impugnarla, ¿no? Ahora bien, como le digo, ¿qué va a pasar? Tiene que haber el plan B, porque hay algunas cosas que están pasando que podrían llamar la atención. Por ejemplo, que lo sacaran tan rápido de Barbadillo, ya, supongamos políticamente para humillarlo, pero es una torpeza porque lo victimizas y al victimizarlo, ¿no es cierto? Ante la opinión pública le mejoras tanto que el hermano tiene 3%. Pero a lo que voy es, tal vez el gobierno no quería que Vizcarra tenga alguna conversación política con Pedro Castillo. Y la ha Sí, tenido, ¿verdad? se pueden dar, Rosa María, muchos, por supuesto, muchos escenarios, ¿no es cierto? Dentro de estos varios supuestos. Lo cierto es que cuando yo he ido a visitar por primera vez al expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo, él con una sonrisa me conversa y me cuenta una anécdota y me dice, ayer en la noche cuando vine por primera vez me tocaron la puerta y un custodio del INPE le abro la puerta y me entrega una bolsa con frutas. Y yo le digo, ¿qué es esto? Y me dice, el presidente Pedro Castillo se lo envía y le dice que gracias por el hecho de haber, de una u otra manera, haberse expresado a favor de él y de su familia, ¿no? Por la situación en la cual él estaba. O sea, ese gesto fue un gesto, pues, digamos, de reflexión o de receptividad en ese establecimiento de mucha grandeza por parte de Castillo también y de mucha humanidad, ¿no? Y él me lo cuenta, por supuesto, con una sonrisa. Luego eso seguramente se encontrarán y conversarán, pero así no quieran y así quieran separarnos y que no tengan y separarlos y que no tengan contacto, eh, creo yo que ambos tienen algo en común y que han sido víctimas de, por supuesto, de varios de los partidos políticos que ocupan hoy el Congreso de la República, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, se ha sumado a ellos Renovación Popular, el mismo Perú Libre, ¿no? Entre otros partidos más, y que son enemigos, digamos, en común que ellos tienen. Entonces, Y con Humala ha habido algún contacto, perdón, no copie bien, con, Rosa María. con Ollanta Humala ha tenido algún contacto, ¿Algún contacto con quién? No te logro copiar bien. con Vizcarra con Humala, con Son Humala. vecinos,
son vecinos, o sea, ellos sí son vecinos colindantes. Al frente está Toledo con Castillo. Y lo que sí me comentó el expresidente es que en el momento en el cual ellos tienen algún momento de esparcimiento, sí se encuentra con el expresidente Humala, ¿no? Y suelen conversar, ¿no? ¿Y usted cree que estas conversaciones le preocupen al gobierno? Totalmente, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo creo que por supuesto que sí, porque lo que ellos, digamos, si podrían quitarles las visitas, se las quitarían, ¿no? Pero no pueden, pues, porque ya sería demasiado abuso. Pero cada uno de ellos tiene visita que recibe mensajes y estos mensajes, por supuesto, se exteriorizan. Son mensajes que van desde el lado familiar, amical y, como no, también políticos. Entonces, claro que le debe preocupar al Estado. Yo creo que de una u otra manera, hablar de Estado, de país, de personas que de una u otra manera se sienten que la justicia los ha perseguido desde el lado político, por supuesto que sí, al gobierno le debe preocupar, porque lo cierto es que el gobierno está viendo, como sea, como el lugar, poder tener, digamos, algún tipo de representación en el próximo Congreso. Si bien es cierto, Dina Boluarte no se va a postular a la reelección, está buscando acomodar sus fichas en diversas bancadas para tener la bancada de Dina Boluarte. Claro. Ahora bien, digamos, el caso de Toledo es un caso sólido. Si él sale de la cárcel algún día será por razones humanitarias, ya tiene más de 80 años pronto, pero en los otros dos casos, el de Humala y de Castillo, si supongamos el hermano Mario Vizcarra hace carrera política y ofrece el indulto de Vizcarra, de Castillo y de Humala, eso es un frente que puede ser interesante para el elector. ¿Han pensado en eso? Mira, Rosa María, y te lo vuelvo a repetir y vuelvo al inicio de la entrevista. Estamos pensando ahorita en el tema de la libertad de Martín Vizcarra, pero más allá del tema de indultos, yo creo que quien se postule a la presidencia, por supuesto, tiene que primero proponerle algo al país en beneficio del país. Yo creo que No, después de eso, por supuesto, pero después digamos, ya Vizcarra ha ofrecido el indulto para Castillo. sí, lo ha hecho él abierto y públicamente. En realidad, cuando a mí me lo han preguntado, yo me he eximido de poder responder esa parte con relación a Castillo, porque yo soy testigo en su proceso judicial. Por lo tanto, lo que he dicho es la opinión de Martín Vizcarra y hay que respetarla, es la opinión de un ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, ellos o a quien le corresponda, ¿no es cierto? En este caso, plantear algún tipo de indulto o no, lo hará seguramente en su momento. Esperamos que sea Martín Vizcarra. Nosotros todavía mantenemos ese optimismo, mantenemos el optimismo desde lo que está pasando con el país, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No nos queda a nosotros duda que parte del empujar el retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es porque seguramente se han enterado que a fines de septiembre o a principios de octubre debería estar saliendo el pronunciamiento de la medida cautelar respecto a Martín Vizcarra. Y ya Claro, la pero ese Comisión Interamericana, pronunciamiento, doctor, ese pronunciamiento va a salir de la comisión. sí, pero la Comisión da medidas cautelares también. Da medidas No, yo lo sé, cautelares, sí. pero ese pronunciamiento, esa cautelar, el Estado peruano la va a apelar inmediatamente ante la Corte. Seguramente, pero si se quieren salir de la Corte, o sea, están diciendo que la Corte no sirve. Sí, El Estado pero se peruano, demoran un año. Pero como usted sabe, falta un año para que pueda, o sea, si lo hacen mañana, todo lo que entre en el siguiente año entra, o sea que tienen que responder. claro, pero las medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se conceden los recursos de apelación sin efecto suspensivo, ¿vale? Si no se suspenden los efectos. O sea, la Claro. cautelar sigue vigente si hay un recurso de apelación. Claro, pero si tú tienes una cautelar para que lo inscriban en su partido y pueda ser candidato, perfecto, pero resulta que en el camino lo condena. Entonces la cautelar no te sirve de nada. En primera instancia, no es Claro, un pero delito igual no te... doloso No, yo lo consentido y sé, privado. pero según la... Acuérdese usted de la modificación constitucional que prohíbe a los condenados en primera instancia postular. Y se Bueno, pero modificó la constitución en el 2019. estaría de por medio, pues, ahí a una medida cautelar que inclusive involucra campos, digamos, que se han desarrollado respecto del campo de todas las persecuciones que se le vienen haciendo a Martín. Así que va a ser un tema de debate interesante Si la cuando existe este cautelar pronunciamiento. ingresa en el ámbito penal, yo creo que eso, doctor, va a ser muy difícil. Que pueda ingresar en el ámbito de el No, impedimento administrativo para poder postular por parte del Jurado Nacional de Elecciones, sí,
pero No, no que está pueda tocando. contradecir una sentencia del Poder No, Judicial, no está tocando el lado penal, no nos estamos metiendo en el lado penal en lo absoluto. claro. El lado penal nosotros lo estamos manejando, como te vuelvo a manifestar, con el mismo optimismo y con la certeza de que no cabría una sentencia condenatoria. O sea, en eso sí Es queremos ser que absolutamente yo, claros. bueno, el abogado siempre tiene que tener entusiasmo, pero que lo van a condenar, doctor, no hay duda. Ojalá que no, ojalá que no. Yo te digo, Estamos como el sinceramente, médico que ojalá te que no. dice, mira, yo sé que te va a doler, pero tienes que saber la verdad. Lo van a condenar. No hay forma que Bueno, no lo condenen. Porque la conducta del Poder Judicial, mire usted el caso de Humala. El caso de Humala, ahí no hay prueba alguna de nada, ni siquiera de la existencia de un delito. Es probable, eso sí, que el Tribunal Constitucional logre sacarlo de la cárcel, porque en el caso de Cócteles va a fallar a favor de Keiko Fujimori. Pero es difícil, ¿no es cierto?, para los condenados revertir una condena cuando ha sido esta persona condenada con prueba indiciaria. O sea, en este momento el Poder Judicial sí está alineado con la Fiscalía Lavallato y están haciendo lo que los fiscales piden. lo que pasa es que Así que nosotros está también difícil. consideramos también nosotros de una u otra manera que, eh, ¿por qué apelamos al tema de la objetividad? La objetividad que puede quedar. Porque sabemos que en casos de justicia en el país, donde está vinculado el lado político, estos jueces, ya sean vocales superiores o jueces colegiados de primera instancia o unipersonales, que hagan un fallo distinto a lo que el sistema político quiere, mañana más tarde en su momento de ratificarse se van a tener que ver la cara con Gino Ríos, a ver si los ratifican o no. ¿Ok? Entonces, aquel juez que quiere romper, digamos, la línea de lo que se les puede pedir con relación a un político, creo yo que corre en riesgo su ratificación. Es por eso, y a eso yo me refiero cuando hablamos de una justicia objetiva, que como peruano que cree en el Estado de Derecho, creo que deberíamos no perder la esperanza de que existe y de que esas pruebas indiciarias, ¿no es cierto?, con las cuales se sentencian a personas, finalmente a políticos, no son más que lineamientos ya establecidos con la finalidad de poder deshacerse de este sistema que maneja el país de quienes critican el sistema. Entonces creo yo que de una u otra manera el juez que se atreva a decir, esta es una justicia objetiva, acá no cabe, digamos, una sentencia condenatoria, se va a ver la cara mañana con esta Junta Nacional de Justicia que ya sabemos cómo es. Entonces, es lo que está pasando. Así, bueno, tenemos un hecho conocido, ¿no? Cuando el doctor César San Martín en la Corte Suprema tenía que ver el caso Cócteles, perdón, el caso Humala, en el mismo tema sobre el principio de legalidad, si hay delito o no, ¿qué hizo el fiscal Vela? Lo denunció ante la Junta Nacional de Justicia. O Claro, sea, sí hemos tenido precedentes, lamentablemente. claro, Bueno, claro. doctor, Entonces, nos tenemos que despedir. Le agradezco muchísimo su colaboración y ya nos contará cuál es el plan B, porque todos queremos escucharlo y nos interesa mucho también saber si además de mandarle fruta, hay otras conversaciones entre el expresidente Castillo y el expresidente Vizcarra. Gracias por haber estado con nosotros. gracias Rosa María, que tengas muy buen día y buen lunes. Muchas gracias. Muy bien, y nos tenemos que ir porque ya estamos en la hora. Yo mañana estoy con ustedes ya en Lima. Hoy me despido de Máncora, pero antes de irnos, recordarles tres cosas. Le dan un like al programa, que nos cuesta mucho esfuerzo hacerlo. Ustedes lo ven gratis, nosotros se los regalamos. Lo comparten, lo viralizan, se lo mandan a todos sus amigos. Y finalmente siguen todas las redes de la República, porque ahí en cada una de ellas hay material que es muy importante para que usted esté permanentemente informado. Y hay mucha información. Hay que tratar de digerirla en estos días, de simplificarla para ustedes, y eso es lo que hacemos en este programa diariamente. Y nos vamos con Prestamipe. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. No se olviden de ese like y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.